Estamos de regreso aquí en su programa La Voz de la Justicia. Les recuerdo que los saluda con mucho gusto su amigo Iván Robles, aquí a través de la nueva FM 94.7, este día 1 de abril del 2020. Hemos estado platicando acerca de algunas acciones que se han tomado por parte del gobierno para combatir el coronavirus. La frase de la semana nos las dice Platón: buscando el bien de nuestros semejantes, encontraremos el nuestro. Nos lo dice Platón, que fue un filósofo griego, seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. En el 387 fundó la Academia, institución que continuaría con su marcha a lo largo de más de 900 años. El tema del día de hoy pues es que escuchamos, se nos indica, se nos dice que ya estamos en la fase 2 del protocolo para ir pues combatiendo, ir evitando que se vaya extendiendo más este virus, y que hay una fase 3. Pero realmente pues en muchas ocasiones desconocemos cuáles son o a qué se refieren, qué indican estas fases. Y eso es lo que vamos a estar comentando. Es una información que se da en Televisa News y nos dice que este coronavirus efectivamente se ha extendido por todo el mundo, ¿verdad? Que son pocos los países que no han tenido contacto con esta nueva emergencia sanitaria. Ahora el nuevo coronavirus causa la enfermedad del COVID-19 ha llegado a México y los números de infectados seguirán incrementando. Sin embargo, el escenario en nuestro país es mucho más alentador, porque pues se indica que fuimos uno de los últimos países donde se está generando la enfermedad que dan este virus, y que en esa situación pues ya hay algunos otros países que ya llevaron, ya hicieron protocolos, inclusive algunos y ya dieron resultados en algunos otros países. México tuvo la fortuna, como bien lo explica el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, de ser uno de los últimos países en ser alcanzados por este virus. Esto nos dio una enorme ventaja estratégica que en otras zonas desafortunadamente no tuvieron. Así se pudo planear con mucha antelación las fases de prevención, contingencia y atenuación con la que México recibirá los diferentes momentos de este virus en territorio nacional. Estas fases prevén cómo aumentarán los números de pacientes contagiados para evitar que la curva de este virus sea muy drástica, y planear una infección larga pero mitigada. En el territorio nacional, la Secretaría de Salud puede prevenir que los servicios médicos públicos del país no se vean rebasados, que ese es uno de los principales problemas, el hecho de que según se dice, se pide que uno se quede en casa para evitar ser contagiado, porque pues si se contagian tendrán que ser aislados en algún hospital, algún sanatorio, y que si son muchos las personas, pues entonces los hospitales que se encuentran hasta este momento podrían colapsarse y no tener suficientes camas para atender a el número de personas, que puede ser elevado, en el cual se encuentren en esta difícil posición de enfermarse por este virus.
Las fases que son, dice, lo primero que hay que decir es que las fases para enfrentar una epidemia son diferentes según la morbilidad y la mortalidad de la enfermedad, según los países que la enfrentan y según los lineamientos generales de la Organización Mundial de la Salud. No es lo mismo, por supuesto, enfrentar una enfermedad, una pandemia en un país con poca desigualdad y considerablemente bien económicamente, rico, que en un país como nosotros aquí en México, que más del 40% de la población vive en una situación de pobreza. Es evidente también que varían las medidas por muchas otras consideraciones como la geografía, la demografía y la geopolítica, así la forma en que Estados Unidos está afrontando ahorita la enfermedad con una gran población, en un gran territorio, una gran colectividad como el resto del mundo, no es lo mismo que la que se da en el Reino Unido, Inglaterra, y a pesar de ser dos países considerados como potencias. Finalmente, cada país debe decidir cómo afrontar las medidas de prevención, contingencia y tratamiento de esta enfermedad para dañar lo menos posible el estable funcionamiento del Estado y salvaguardar la economía nacional. Es por eso que la OMS, o la Organización Mundial de la Salud, propone lineamientos generales para que cada región del mundo implemente las fases que mejor le convengan. Las fases de la Organización Mundial de la Salud propone 4 escenarios para la transmisión del COVID-19 en todo el mundo. Estos escenarios son solamente lineamientos generales que cada país debe adoptar a su contexto, así lo indica la Organización Mundial de la Salud. Todos los países deben elevar su nivel de preparación, alerta y respuesta para identificar y atender los nuevos casos de COVID-19. Los países deben prepararse para responder a diferentes escenarios de salud pública, reconociendo que no hay un solo esquema para enfrentar los casos y brotes de este COVID-19. Cada país deberá evaluar sus riesgos y rápidamente implementar las medidas apropiadas a su escala para reducir al mismo tiempo la transmisión del COVID-19 y el impacto económico, público y social, que realmente otro de los problemas graves no solamente es la transmisión de la enfermedad, sino el aspecto económico difícil que ya estamos pasando, el hecho de que pues hasta ahorita por parte de gobiernos no se han determinado. Se dijo que el domingo se iban a mencionar cuáles iban a ser estas determinaciones por parte del gobierno federal para impulsar la economía, ya que el día de ayer aquí en Tuxtla se determinó por parte del municipio el cierre total de restaurantes, bares y demás circunstancias que pues evidentemente les afecta al sector el hecho de que pues, no vendan, ¿no? Y pues también las personas que no tienen la posibilidad, que no están, en el caso decíamos nosotros, del aspecto de los abogados, están cerrados juzgados civiles, penales, familiares, juzgados federales, que eso también pues afecta la economía de este sector, y así hay muchos sectores que están padeciendo pues un problema económico, ¿no? A lo mejor puede ser que pues el sector del servicio público, los gobiernos indiquen que van a sostener los primeros días de marzo, o los días de marzo en los cuales se determinó suspender actividades en los gobiernos tanto estatales y federales, así como mes de abril, que se indica por ahí que posiblemente se amplía hasta el 30 de abril. Tendremos que esperar que sea oficial, pero posiblemente
en el servicio público pues exista la posibilidad. Podría ser que en el sector privado, en algunas empresas, se pudiera dar también por ahí el apoyo por parte de las empresas para pagar a sus trabajadores por algún tiempo que no llegaran a laborar. La verdad es que pues también habrá algunos pymes, pequeñas y medianas y pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas que pues no tengan la posibilidad de poder sostener a sus trabajadores pues el mes, ¿no? Que tengan que estar cerrando, clausurando o determinando el fin de sus funciones, pues por lo menos durante el tiempo que se encuentra pues, esta circunstancia compleja. Entonces sí es una situación preocupante. Tenemos que tomar en consideración que en el caso de los patrones hacia sus trabajadores, independientemente de la cantidad que pudieran estar ganando los trabajadores, el patrón tendría la obligación del pago de un mes, de 30 días, en lo que se refiere al salario mínimo, ¿no? Entonces, pues un salario mínimo diario. Entonces, habrá personas que ganen eso, y habrá otras que ganen mucho más y que ahora tengan que reducirles por esta circunstancia extraordinaria que está pasando con esto de el COVID-19, el coronavirus. Así nos dice la Organización Mundial de la Salud propone estos escenarios generales para la propagación de este coronavirus. 1. Países que aún no tienen casos. 2. Países con uno o más casos importados o localmente detectados. 3. Experimentando grupos localizados de infección en grupos y espacios o exposición común al virus. 4. Experimentando brotes masivos de transmisión local. Por supuesto, muchos países pueden llegar a experimentar varios de estos escenarios al mismo tiempo en diferentes regiones. Por ejemplo, en China, mientras había transmisión comunitaria, escenario 4, en la provincia de Hubei había otras regiones con apenas algunos casos importados, escenario 2. Así que nosotros se ha indicado por parte del gobierno federal que ya estamos en la fase 2 o en este escenario 2 y que existe la probabilidad de que pasemos al escenario 3, que sería países experimentando grupos localizados de infección en tiempo y espacio o exposición común al virus, o sea, transmisión entre pues, grupos focalizados de la población. Por eso la Organización Mundial de la Salud recomienda que cada país analice la posibilidad de estos escenarios en la escala local. En México, teniendo todo esto en cuenta, la Secretaría de Salud implementó 3 fases para planear la llegada de este nuevo virus a México, garantizando la suficiencia del sector salud. En México son 1. Contagio importado. En esta fase solo hay un número reducido de casos que corresponde a personas extranjeras en territorio nacional o ciudadanos nacionales que han estado en algún país en el extranjero. En esta etapa no están previstas medidas excepcionales o a gran escala fuera de medidas de prevención básica, como son lavado constante de manos y protocolos de respiratorios, aislamiento de casos confirmados, rastreo de posibles contactos, pruebas en casos específicos de información constante a la población. 2. Casos de contagios locales. En esta etapa comienza cuando personas que no han tenido contacto con nadie que haya viajado al extranjero comienzan a contagiarse. Cuando esto sucede, quiere decir que la enfermedad ha pasado a otra fase de transmisión en el territorio nacional y existe el contagio local. Estamos en
esta fase número 2, según se nos informa por parte del gobierno federal. En cuanto se identificaron 5 casos de contagio local, la Secretaría de Salud indicó la entrada de la fase 2 en México. Esto fue el pasado martes 24 de marzo. En esta fase, como fue dicho con antelación, estaban previstas las siguientes medidas: jornada de sana distancia del 23 de marzo al 19 de abril, cierre temporal de las escuelas del 23 de marzo al 19 de abril, suspensión de eventos con más de 100 personas hasta nuevo aviso, suspensión de actividades laborales que impliquen movilización de trabajadores en todos los sectores, aplicación del plan DN3 de la Secretaría de la Defensa Nacional posteriormente, y se implementaron medidas de protección para los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. La etapa 3, que es según lo indicado por autoridades sanitarias de México, las medidas de sana distancia y de prevención basta para intentar aplanar la curva de enfermedad y mantener a flote el sector salud sin dañar gravemente la economía del país. Pero en ningún momento vamos a llegar a esta fase al máximo contagio, anunció, pero en algún momento vamos a llegar a la fase de máximo contagio, o sea, la fase 3, así lo anunció el señor Hugo López Gatell. La fase 3 se va a dar, no hay duda. La fase 3 es la fase de máxima transmisión, es la fase de mayor cantidad de casos por día, es la fase donde el riesgo principal se satura el Sistema Nacional de Salud, a pesar de la preparación que tenemos y la expansión que hemos hecho con la reorganización de las unidades civiles y apoyo a las Fuerzas Armadas a través del plan DN3 y Marina, mencionó el señor López Gatell. Esta etapa de contagio puede alcanzar a miles de personas en amplias zonas geográficas del país y se podrá aplicar medidas más drásticas durante esta fase. Veremos cómo las medidas de contención y prevención pueden desahogar significativamente la carga del sector salud. Así que esas son las fases pues en las cuales México va a implementar. Estamos en este momento en esta fase 2, pero ya como mencionó el señor López Gatell, vamos a llegar a la fase 3, así que pues no nos queda otra más que pues tomar en cuenta las recomendaciones por parte de la Secretaría de Salud, cuidarnos mucho, cuidarnos de nuestra familia, y pues esperemos que todos estemos muy bien, que siempre tengamos la posibilidad de vernos aquí en La Voz de la Justicia a través de la nueva FM 94.7. Hemos concluido con el programa del día de hoy, no sin antes pues indicarles la película para que se encuentren en su domicilio. Se llama Paradise Lost o Paraíso Perdido, y pues la canción que nos vamos a estar despidiendo se llama La que me gusta, de Los Amigos Invisibles. Yo los espero el próximo día miércoles aquí en su programa La Voz de la Justicia a través de la nueva FM. Hasta luego, adiós, bye.